profundicemos en la vida y los crímenes de la asesina en serie más antigua de la historia de Rusia, quien fue atrapada en acción a la friolera edad de 81 años. Desde aplastar gatos hasta matar humanos, ¿qué fue lo que llevó a Sofía Shukova, también conocida como la abuela destripadora, a terminar y darse un festín con la carne de vidas inocentes? ¿Qué le salió mal? ¿Por qué cortó a sus víctimas e hizo comida con su carne y se la ofreció a los vecinos? Sofía Shukova nació dentro de una familia pobre, en una pequeña aldea a unas 40 millas de Nizhny Novgorod, Rusia, que era la Unión Soviética en ese momento. Sofía creció hasta convertirse en una mujer fuerte y robusta, y no era menos que un hombre en términos de fuerza física. Aún así, como sus padres no la enviaron a la escuela, terminó siendo analfabeta. Como Sofía no aprendió a leer ni a escribir, sus opciones para elegir una profesión básica eran casi nulas. Así pues, se dedicó a hacer trabajos manuales en fábricas para llegar a fin de mes. Se mudó a un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio en Berezovka, ubicado en el lejano oriente de Rusia, en el suburbio de Khabarovsk. En el trabajo, conoció a un hombre llamado Iván, conocido por ser una persona tranquila y silenciosa. Él era todo lo contrario al personaje de Sofía, pero, de alguna manera, los dos se casaron y tuvieron 3 hijos. Uno de los niños murió prematuramente, por lo que la pareja se quedó con 2 hijos que cuidar. Después de su matrimonio, Sofía consiguió un trabajo como matadora de cerdos, en una fábrica de salchichas en Berezovka. Trabajó duro durante muchos años para educar a sus hijos y criarlos bien junto a su esposo. Desafortunadamente, los hijos se mudaron de casa para conseguir trabajo y nunca volvieron a ver a su madre. Ambos perdieron el contacto con sus padres y la pareja quedó abandonada. Solos en su pequeño apartamento, Iván y Sofía tuvieron que trabajar duro a pesar de su vejez. Sofía se retiró de la fábrica de salchichas y encontró trabajo como guardia de seguridad en una tienda de mejoras para el hogar, cerca de su apartamento. La pareja vivía una vida pacífica, hasta que un día desafortunado, Iván falleció trágicamente y Sofía quedó sola en este mundo cruel. Para lidiar sola con este mundo despiadado, Sofía eligió un camino violento que destruiría muchas vidas en los años venideros. Como comentamos, el año 2005 comenzó con la muerte de su esposo. Más tarde, en 2006, una joven en el barrio de Berezovka desapareció y fue encontrada muerta y envuelta en una bolsa de plástico. Nastia Alexenko tenía 8 años cuando desapareció, mientras iba de regreso a casa desde la escuela con su amiga. Las niñas se despidieron de sus abuelos, pero Alexenko no regresó del colegio ese día. La policía había sospechado que Nastia se había escapado de casa de sus padres. Inmediatamente, ignoraron esta sospecha porque su hija tenía la mejor relación con su familia y nunca haría algo tan tonto como escaparse. Dijeron que Nastia era una niña obediente que amaba a su familia y amigos y que tenía una buena relación con sus padres. Que se escapara de casa era algo muy diferente a lo que su hija haría, ya que era una niña de la casa. Vika, la amiga de Nastia que estaba con ella cuando desapareció, testificó que las dos hablaron por un tiempo y luego Nastia entró al edificio, pero una anciana la siguió al interior. La descripción de esa mujer encaja perfectamente con los rasgos de una residente del edificio, Sofía Shukova. El interrogatorio de Sofía no fue una tarea fácil. Su testimonio fue tranquilo y minucioso, y no cedió en su declaración ni por un segundo. A pesar de que Vika testificó que la anciana maldecía y gritaba a los niños del vecindario, especialmente a Nastia, Sofía había negado su comportamiento desagradable hacia los niños. Ella se jactaba de su relación amistosa con la niña desaparecida, y decía que le encantaba jugar y charlar con Nastia, y que la extrañaba cada segundo del día. Cuando la policía le contó sobre el testimonio de Vika, ella dijo que Nastia simplemente pasó corriendo junto a ella y que no tenía nada que ver con su desaparición. Esta declaración le pareció bastante convincente al investigador, por lo que descartaron a Sofía de la lista de sospechosos. No obstante, la niña desaparecida causó estragos en la ciudad. La policía no pudo encontrar al secuestrador, lo que infundió miedo en la residencia. Todos los sospechosos en la lista habían sido descartados por la policía y no les quedaba ninguna pista para continuar con el caso de la víctima. Nadie tenía ninguna pista sobre la pobre Nastia, hasta que un día su madre recibió una llamada telefónica. Una persona desconocida hizo la llamada desde una fábrica de salchichas local. La persona le dijo y le aseguró a la madre que su hija estaba viva. Algún momento después,
un hombre local encontró carne congelada cerca de la ciudad y tomó la bolsa con la intención de cocinarla para alimentar a sus perros. Mientras revisaba los huesos y la carne, el hombre encontró algo que lo perseguiría por el resto de su vida. La cabeza decapitada de una niña escondida debajo de los montones de huesos lo miraba fijamente, con ojos vacíos. Nadie sabía quién cometió un crimen tan atroz y despiadado, matar y desmembrar el cuerpo de una niña de 8 años. Los investigadores declararon que el cuerpo desmembrado era el de Nastia. Luego, determinaron que su cuerpo había sufrido heridas contundentes y su cabeza mostraba brechas causadas por un hacha. 7 años después, la ciudad de Berezovka sería testigo del caso de otra persona desaparecida. Esta vez, la víctima sería amiga del sospechoso. En marzo de 2013, Anastasia Mikheeva le preguntó a Sofía si podía quedarse con ella en su casa. La víctima era una jubilada lista para mudarse con su hija, que vivía en Moscú, pero las complicaciones del papeleo no le permitieron visitar a su hija inmediatamente. Anastasia había vendido su apartamento por 3 millones de rublos. La transacción se hizo en efectivo, pero ella lo depositó en su cuenta bancaria. Nadie lo sabía, excepto Sofía. Cuando Anastasia vino a pasar la noche con ella, la víctima había planeado viajar temprano en la mañana después de pasar la noche con Sofía a la cercana provincia de Primorie para visitar a sus familiares, pero Anastasia nunca fue vista. Nuevamente, un cartero llegó a la puerta de Sofía con la pensión de Anastasia. Tan pronto como Anastasia, la legítima propietaria de la pensión, la recibió, se convirtió en una persona desaparecida. Su hija y sus familiares la contactaron para averiguar cuándo se embarcaba en su viaje hacia Moscú, solo para descubrir que el cuerpo de Anastasia fue encontrado en la basura, cerca de la ciudad de Berezovka. Para descubrir quién destruyó el cuerpo de su madre de manera tan horrible, la hija de Anastasia contactó a la policía para iniciar una investigación. Por supuesto, Sofía fue la primera sospechosa, ya que ella era la única que sabía sobre los planes de Anastasia, además de su hija y familiares. Los investigadores descubrieron las pertenencias de la víctima junto con su pasaporte en la casa de la asesina. La policía registró la casa de Sofía y encontró rastros de sangre que resultaron ser de Anastasia. Durante el interrogatorio, Sofía se apresuró a expresar su inocencia, afirmando que la sangre era definitivamente de Anastasia, pero que las dos se habían peleado y la víctima tuvo una hemorragia nasal debido a su presión arterial alta. La pelea resultó en que Anastasia cerrara la puerta en la cara de Sofía y saliera de la casa en un auto negro que se dirigió a un destino desconocido. Sofía reaccionó a la situación con calma y manejó a los investigadores, pero esta sería la última vez que lograría desviar la atención de sí misma. De hecho, esta fue la última vez que se sospechaba de Sofía, pero que no la acusaron. La próxima vez, la atraparían con las manos en la masa y con suficiente evidencia para que el tribunal la sentenciara a cadena perpetua, o incluso a muerte. Pasaron 6 años desde que la muerte de Anastasia ya no era la comidilla de la ciudad. Sofía estaba harta de su situación financiera y estaba buscando formas de ganar dinero fácilmente. Debido a su vejez y salud en declive, alquilar una habitación en su casa era la única manera sencilla de seguir viviendo sin preocupaciones. En ese momento, entró en escena otro amigo, Vasily Shilakhtich, un conserje e inmigrante de Ucrania, que se peleó con su esposa y lo echaron de casa. La habitación en alquiler de Sofía sonó como un soplo de aire fresco en su vida. El cuarto era bastante asequible y la dueña parecía digna de confianza, por lo que Vasily tomó la decisión de vivir en la casa de Sofía por un tiempo. Craso error, amigos. Su buena suerte duró poco. Un trágico día de enero de 2019, Vasily cobró su cheque de pago y se fue a su habitación alquilada, y nunca más lo encontraron. Su empleador estaba muy consciente de su hábito de beber, por lo que no informó a la policía de inmediato, pero pasaron los días y no había rastro del conserje Vasily, que solía regresar después de 2 o 3 días. El empleador decidió informar a la policía sobre el conserje desaparecido que había sido expulsado de la casa por su esposa. Sofía fue interrogada una vez más como propietaria de las instalaciones, pero ella no fue muy cooperativa, por lo que la policía no la molestó demasiado en el interrogatorio. Esta vez ella no estaba tranquila y quería que los investigadores la dejaran en paz de inmediato, hasta que un día, los niños encontraron los restos de un hombre mientras jugaba en la calle. El brazo de Vasily fue encontrado en una bolsa de basura. Las otras partes del cuerpo fueron tirados en los montones de la basura. La policía comenzó a buscar las partes restantes de su cuerpo.
Mientras buscaban en un bloque cerca del apartamento de Sofía y Vasil, los investigadores encontraron el torso restante de la víctima en las tuberías de calefacción, disfrazado de basura. El impactante descubrimiento de las partes restantes del cuerpo obligó a los investigadores a ir al apartamento de Sofía. Hubo demasiadas coincidencias como para pasar por alto a Sofía como sospechosa del asesinato. La búsqueda comenzó en su casa. Los investigadores encontraron las entrañas y los intestinos de la víctima en el refrigerador. Se descubrió un hacha con la sangre de Vasily, y todas sus pertenencias se mantuvieron intactas en esa habitación. Mientras buscaban los restos de Vasily, la policía encontró sangre seca de otra víctima en la casa de Sofía. El ADN identificaría más tarde que la sangre era de Nastia, la víctima más joven de la abuela destripadora. La lista de amigos de Sofía es larga. Si tan solo sus compañeros supieran sobre sus espantosos deseos de matar seres humanos y de comer su carne, se habrían distanciado de ella hace mucho tiempo. Pero, lamentablemente, nadie sabía qué pasaba por su mente cuando veía a una persona a su alrededor. Lo único que ve es carne roja y sangre, y no un ser humano con sentimientos y emociones. Ni le importaba a las familias de sus víctimas que nunca volvieron a verlas, lo que dejó un espacio vacío en sus vidas. Nina Babenko podría ser otra vieja amiga de Sofía que no tenía idea de las tendencias viciosas de su compañera. Tenía 83 años en ese momento. Su suerte le fue mal y tuvo que venir a Berezovka para quedarse con Sofía por algunos días. Pero ella no sabía que unos días de quedarse con su amiga resultarían ser los últimos de ella. El vecindario de Berezovka confirmó que vieron a Nina quedándose con Sofía. Ella vivió allí por unos días, hasta que un día Nina desapareció para no volver nunca más. Los residentes del edificio vieron a Sofía vistiendo la ropa de Nina y también notaron a Sofía renovando su casa. Cada vez que una persona desaparecía, ella pintaba las paredes y cambiaba las cortinas y papeles de las paredes. Luego lavaba su casa con mucha agua y jabón, pero nadie se atrevía a preguntarle por su amiga desaparecido por los ataques de ira que le tiraba a cada individuo que intentó iniciar una conversación con ella. La policía estaba bastante segura de que la desaparición de Nina estaba de alguna manera relacionada con Sofía, pero nunca encontraron un cadáver o incluso un rastro de su ADN en el apartamento de Sofía. Debido a la falta de pruebas concretas, los investigadores no pudieron acusarla de otro caso de secuestro, a pesar de estar seguros de que la causante no fue otra más que la cruel abuela destripadora de Berezovka, Rusia. Sofía y su esposo vivieron una buena vida juntos. Después de que los hijos de la pareja los dejaran solos, todavía se tenían el uno al otro, pero la muerte de su esposo tuvo un impacto duradero en Sofía, y sus vecinos notaron un cambio repentino en su carácter. Ella mató a los gatos callejeros del vecindario, pero nadie pensó que la situación escalaría hasta quitarle la vida a los humanos. Los vecinos a menudo se quejaban con la policía por la forma en que ella atacaba a los gatos callejeros con un hacha, como si estuviera en su matadero, matando a los cerdos, pero no se tomaron medidas serias contra su cruel comportamiento hacia los animales inofensivos. Sofía también les gritó a los niños del vecindario por jugar demasiado ruidoso y buscaba peleas siempre que era posible. Los niños a menudo se quejaban acerca de Sofía con sus padres. Ella nunca los dejaba jugar cerca del apartamento. Algunos niños tenían miedo de su temperamento irascible, por lo que huirían de ella cada vez que iba a gritarles. Por otro lado, algunos niños le hacían bromas y se burlaban sin miedo de su ira. No sabían que una pequeña broma tonta podría costarles sus preciosas vidas. «Te cortaré las manos y la cabeza», solía decirle Sofía a alguien que tan siquiera respirara frente a ella. Pero nadie, por supuesto, la tomó en serio. Ella era una anciana de 66 años. A pesar de que Sofía era corpulenta, la gente no le tenía miedo a su temperamento y la ignoraban cada vez que hacía un berrinche. Los niños no le tenían miedo. Se burlaban de ella y le hacían bromas para echar más leña al fuego. Nastia descaradamente le arrojó helado a la anciana después de que ella le dijera que se callara. Un par de días después de la desaparición de la joven, los vecinos vieron a Sofía renovando su casa. Blanqueó las paredes y puso papel tapiz nuevo. Estas reparaciones menores se convirtieron en un hábito. Detrás de las paredes encaladas estaba la sangre de sus víctimas, que los residentes descubrirían varios años después. La reparación constante de su casa no fue el único cambio extraño que Sofía adoptó. Después de la muerte de su esposo, comenzó a alimentar a los perros con trozos de carne con regularidad
a pesar de su odio por los perros callejeros. A los animales les arrojaba enormes trozos de carne y se quedaba allí hasta que se los comieran. Sofía se enojaba con los niños, pero aprovechaba todas las oportunidades para alimentarlos con carne gelatinosa. Los residentes de Berezovka encontraron extraño que Sofía amenazó con cortarles las manos y cabezas, pero al mismo tiempo compartía pasteles de carne y jaleas de carne, generosamente distribuidas. Una residente de los apartamentos, Tatyana, dijo que en el momento de la investigación, siempre nos pareció extraño que a pesar de ser hosca y antipática, a menudo encontraba tiempo para cocinar cosas para los niños locales. Estos siempre fueron platos de carne. A veces se los daba a los adultos. Ella nos traía a mí y a mi esposo platos con carne gelatinosa. Sin embargo, el esposo de Tatyana sospechaba de la comida que Sofía distribuía entre sus compañeros residentes de los apartamentos. Una vez le dijo a su esposa que no comiera la carne porque olía raro. No sabemos de dónde vino la carne en los pasteles de carne. La pareja tiró la carne inmediatamente y nunca volvieron a aceptar la comida de Sofía. Ahora que Tatyana reflexionó sobre las sospechas de su esposo, parecía que él tenía razón. A pesar de encontrar tantas de sus acciones extrañas y anormales, nadie en el edificio de los apartamentos se quejó o incluso informó a las autoridades, pero tenían sus propias razones. Al preguntar por qué los inquilinos ignoraban tantas señales de alerta sobre Sofía, un residente respondió que simplemente tenían muchas cosas que hacer en sus vidas. El vecindario es pobre y siempre estaban tratando de llegar a fin de mes. Si hubieran tenido una situación financiera más estable, habrían prestado más atención a sus acciones, pero simplemente no fue el caso, y nadie en su sano juicio dejaría sus trabajos y se sentaría afuera del apartamento de Sofía para investigar los asesinatos y desapariciones. Mientras todo esto sucedía, las personas relacionadas con Sofía de alguna manera seguían desapareciendo. Algunos habitantes notaron que la asesina serial llevaba los vestidos de las personas asesinadas, pero lo ignoraron. Debido al hecho de que Anastasia estaba viviendo con Sofía antes de que su cuerpo fuera encontrado en la basura, pensaron que Sofía podría estar usando la ropa de la mujer muerta, ya que estaba desaparecida. Después de que la policía descubriera el cadáver de Anastasia, otra amiga de Sofía desapareció después de vivir con ella por un tiempo. Nina Babenko, que tenía 83 años en abril de 2013, alquiló una habitación en el apartamento de la asesina. Después de unos días de vivir en el lugar, los residentes del edificio nunca volvieron a ver a Nina. Sin embargo, no quedaron rastros de la víctima, por lo que las autoridades no llevaron a cabo la investigación. Cualquier persona levemente relacionada con Sofía desaparecería durante unos días, pero los residentes nunca la vieron llorando ni mostrando sus respetos por sus víctimas asesinadas. Continuó distribuyendo comida hecha de carne y permaneció aislada en su apartamento la mayor parte del tiempo. El asesinato de Vasily Shliaktich sería la última vez que Sofía asesinaba a alguien. Después de que su cadáver fuera encontrado entre montones de basura y los restos de su cuerpo estuvieran en las tuberías de la calefacción, los investigadores no pudieron ignorar tanta evidencia contra Sofía esta vez. Cuando se enfrentó a la evidencia de sangre, Sofía ya no pudo esconderse detrás de sus mentiras vacías. Tuvo que admitir haber asesinado a Vasily y además, las investigaciones desagradables continuaron y las autoridades encontraron detalles impactantes de cómo Sofía asesinó a sus víctimas y trató sus cadáveres. Su explicación de por qué cometió los crímenes sonó vaga e irracional. Según Sofía, Vasily llegó a casa con su amiga y le pidió que les sirviera té. Pero sus interacciones fueron diferentes. En lugar de beber el té, se aprovecharon de ella. Debido a esto, mató a Vasily con un hacha. Les dijo a los investigadores que no tenía otra opción que masacrarlos por lo que le habían hecho. Después, en el tribunal, recreó sus acciones de golpear a Vasily con un hacha en medio de la cabeza. La sangre seca de su primera víctima, Nastia, fue encontrada en el apartamento de Sofía. La había conservado durante casi 14 años. Sofía admitió haber matado a la niña de 8 años. La razón, Nastia Alexenko era demasiado ruidosa y le arrojó un cono de helado crema a Sofía. Porque la asesina no podía tolerar que un niño hiciera ruido mientras jugaba, tirarle helado en la cara era demasiado para Sofía. Ella tenía que silenciar a la niña por el resto de su vida. Sofía secuestró a la joven, la llevó a su casa y comenzó a golpearla con herramientas que tenía en casa. Luego tomó su hacha y golpeó a Nastia en la cabeza.
Sofía admitió haber mantenido a Nastia como rehén durante semanas, golpeándola a diario y luego matando a la joven el día antes de que la encontraran en la bolsa de basura. Una película de terror de la vida real verdaderamente horrible. También confesó haber asesinado a Anastasia Mikheeva. Cuando la víctima se quedó en la casa de Sofía, estaba siendo demasiado arrogante sobre el hecho de que iría a Moscú para quedarse con su hija. Esto incitó a los celos en el corazón de Sofía porque sus 2 hijos la abandonaron cuando ella era la que más los necesitaba, y nunca la contactaron. Sofía pensó que Anastasia se estaba burlando de su soledad y su pobre nivel de vida, así que se vengó matando a su amiga, la noche antes de que su cuerpo fuera encontrado tirado en la basura. La policía también sospechaba que Sofía había matado a Nina Babenko. Sin embargo, no tenían pruebas suficientes para acusarla del asesinato de otra amiga. La policía encontró grandes porciones de restos humanos en el refrigerador de Sofía, un hacha con la sangre de Vasily, sangre seca y varias pertenencias de sus víctimas como pasaportes, ropa, zapatos y documentos oficiales. Acusaron a Sofía del asesinato de Nastia Alexeenko, Anastasia Mikheeva y Vasily Shliaktich. También la acusaron de profanación de cadáveres. La policía carecía de pruebas sobre si Sofía había cometido otros asesinatos, ya que otros 2 o 3 casos de personas desaparecidas supuestamente estaban relacionados con el criminal que debía ser acusado inicialmente de 5 asesinatos. Pero debido a una investigación incompetente, Sofía fue acusada de solo 3. Sofía Zhukova fue arrestada en febrero de 2019 por asesinar a personas libremente y profanar sus cuerpos. Su último asesinato fue a la edad de 81, convirtiéndola en la asesina en serie más antigua de Rusia. Sofía se hizo amiga de sus compañeros de prisión, lo cual era muy diferente a lo habitual. Les contó a sus amigos de la cárcel sobre sus crímenes con orgullo. Una reclusa informó a los interrogadores sobre su confesión de haber matado a las 4 víctimas, pero sí rechazaba los cargos ante el tribunal. Me declaro a mí misma inocente de sus acusaciones. Ustedes, mis pequeños pajaritos. ¡Vamos! Me declaro inocente. Yo no hice nada. Luego, en la corte de Khabarovsk, Sofía admitió haber matado a las 3 víctimas y explicó el motivo de sus asesinatos al tribunal. También le llevaron un hacha de juguete para que Sofía recreara cómo mató a sus víctimas, y la asesina accedió felizmente a mostrarle al mundo cómo tomó esas inocentes vidas sin piedad. Durante su juicio, el juez estaba leyendo los cargos contra Sofía. Para sorpresa de todos, la asesina comenzó a reírse en el tribunal y luego maldijo al testigo. La mantuvieron en una jaula durante el juicio, lo que Sofía consideró bastante inhumano y un acto irrespetuoso hacia una persona mayor. Su comportamiento en el tribunal describió claramente cómo Sofía estaba menos preocupada por las víctimas y en el sufrimiento que había causado a sus pobres familias. Ella era terca y orgullosa, y actuó como si no hubiera hecho nada malo cuando el juez le pidió que testificara en el tribunal. Ella se reía, maldecía y se burlaba de los testigos y sus familias. Parecía que tenía sus propias razones para matar a las víctimas, lo cual estaba tratando de justificar frente al mundo. Pero por supuesto, no lo logró. Nadie creyó en sus razones para matar a Vasily porque no se encontró evidencia de que la víctima hubiera cometido delitos sexuales contra ella. Los testigos dijeron que el conserje era un bebedor habitual y tuvo muchas discusiones con su esposa, pero no incomodó a la gente que lo rodeaba ni hizo daño a nadie. Cuando el tribunal le preguntó sobre el asesinato de su última víctima, Vasily, ella juró que se aprovechó de ella, pero el tribunal no estaba dispuesto a creer en su afirmación porque ya se habían encontrado varias pruebas de su asesinato de personas inocentes. Sofía siempre tuvo una manera de tratar con los investigadores. Ella los manejó con calma y respondió a todas sus preguntas. Si no hubieran registrado el apartamento, nadie habría descubierto lo que pasó en la casa de la mujer que generosamente alimenta con carne a sus vecinos. Cuando la policía encontró un montón de pruebas en su contra, no tuvo más remedio que admitir sus asesinatos. ¿Cuántas veces lo golpeaste? Tal vez unas 3 veces. ¿Qué pasó después de que lo golpeaste? ¿Con él? Se calló y seguía graznando algo. Ella se declaró culpable en el tribunal, pero luego, mientras estaba bajo custodia en espera de juicio, se retractó de su confesión y declaró que era inocente. ¡Vamos! Me declaro inocente. Yo no hice nada. Sin embargo,
La mantuvieron en el centro de detención donde retienen a los criminales que esperan que el juez decida su destino. Después de que Sofía se retractara de sus confesiones de haber golpeado a las 3 víctimas, matarlas y cometer canibalismo, el procedimiento duró demasiado para demostrar su culpabilidad. Debido a la pandemia de coronavirus y algunas otras razones, el juicio se retrasó constantemente, pero el tribunal había tomado la decisión de castigar a Sofía por cometer los crímenes atroces. Desafortunadamente, Sofía no pudo obtener el castigo que merecía. En el año 2021, contrajo el coronavirus y murió repentinamente, sin escuchar el destino final determinado por el juez. Sofía vivió una vida larga y saludable. Ella no tuvo ninguna enfermedad importante, incluso a la edad de 81 años. Después de la muerte de su esposo, Iván, Sofía se convirtió en mujer enfurecida que no tenía control sobre su ira en absoluto. Cualquiera que fuera la fusión que cometió fue violenta y llena de rabia. Parecía que se estaba vengando de personas inocentes por simplemente vivir una vida mejor que la de ella. Nastia, la joven de 8 años, era una descarada niña que arriesgó su vida arrojándole helado a Sofía. Pero el secuestro y asesinato no fueron irracionales ni se hicieron por enojo. Sofía esperó a que Nastia regresara de la escuela al día siguiente y la siguió con la intención de secuestrarla. Luego llamó a la madre de la amiga de Nastia de forma anónima y le dijo que estaba viva y que todo estaba bien para ella. Luego regresó a su casa y golpeó a la pobre niña y la mató con un hacha. Desmembró su cuerpo, le sacó los intestinos y las entrañas y luego la tiró para alimentar a los perros de la calle. Todo esto demuestra que su primer asesinato no fue cometido por ira, sino que fue cuidadosamente planeado y bien ejecutado. Más tarde, cuando Sofía fue interrogada sobre la muerte de la niña, manejó la situación con compostura y cooperó con los oficiales, lo que la hizo parecer como una ciudadana madura. No solo cometió los asesinatos, sino que también fue culpable de alimentar a otros residentes con la carne de seres humanos. Sofía les quitó la dignidad a los cadáveres de las víctimas y jugó con su carne como si fueran cerdos del matadero, en el que una vez trabajó. Todas las herramientas que se usan en el matadero fueron encontradas en su departamento, con la sangre de sus víctimas. Los órganos internos del conserje Vasily fueron encontrados en el refrigerador de Sofía en su departamento. La sangre seca de sus víctimas y trozos de carne humana en el refrigerador de su cocina demostraban que Sofía era una caníbal. No solo los comía ella misma, sino que la carne en gelatina y los pasteles de carne que distribuía entre sus vecinos estaban hechos de los cadáveres de sus víctimas. También guardaba las pertenencias de las víctimas como posesiones preciadas, y se enorgullecía de ellos. Sofía les contó a sus compañeros de prisión sobre sus crímenes con orgullo, pero luego en el tribunal maldijo y gritó a los testigos por mentirle a la cara. Un testigo subió al estrado para testificar nuevamente a Sofía. La testigo dijo que Sofía era una mujer enojada que gritaba a los niños y los amenazó con que les cortarían la cabeza si no callaban. El reclamo enfureció a Sofía, quien luego comenzó a gritarle al testigo desde su jaula. Dijo que nunca había visto al testigo antes y que no tenían motivos para mentirle en la cara. Algunas personas estaban inclinadas a creer que Sofía estaba loca o no era lo suficientemente estable mentalmente para pensar racionalmente. Se llevó a cabo un examen psiquiátrico para analizar el comportamiento y el proceso de pensamiento de Sofía. Según su psiquiatra, Sofía estaba completamente cuerda y en su sano juicio cuando cometió los asesinatos, por lo que nunca fingió estar loca. Se enorgullecía de sus asesinatos y contaba a sus compañeros de prisión historias de la brutalidad hacia sus víctimas. Después de la muerte de Sofía, el tribunal la declaró culpable de los asesinatos. Si hubiera estado viva, las autoridades la habrían tratado de la misma manera que se trata a cualquier asesino monstruoso en la cárcel. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,